¿Parto o cesárea? ¿Qué es mejor? Esa es una pregunta, una interrogante que siempre me hacen las pacientes, los esposos de las pacientes, a veces cuando es su primer bebé, a veces cuando ya tuvieron uno, cuando tuvieron complicaciones con su primer embarazo, o que por alguna razón no pudieron tener un parto en su primer embarazo. Esta es una cuestión meramente médica, y lo que yo puedo decir es que cuáles son los beneficios de un parto. Siempre se habla que el principal o primer beneficio es lo que es la recuperación, porque generalmente después de un parto, a las horas o a las 24 horas, la paciente ya casi siempre va a estar como si nada hubiese pasado, ¿no? Eso, sin embargo, no siempre es cierto. Si llegan a haber unas complicaciones como desgarros, depende de la cantidad de desgarros, del tamaño del desgarro y la localización del desgarro, será la recuperación de la paciente. Entonces, la recuperación rápida no siempre es cierta. En algunas ocasiones se puede llegar a tardar un poquito. Dícese que cuando hay un parto vaginal hay menos riesgo de infección, pero esto también es de manera no generalizada, no siempre es cierto. En algunas ocasiones una episiorrafia, es decir, un corte que se hace o se repara un desgarro cuando no se hace el corte, se puede infectar. Esa es una situación que siempre está latente. Hay que entender que la vecindad de la vagina con el ano y con las vías urinarias pues pueden llegar a contaminar y se puede llegar a infectar. Así como una herida quirúrgica y una cesárea se puede infectar, también se puede infectar una episiorrafia, ¿sí? Dice que existe menor dolor postparto. En algunas ocasiones, o más bien dicho, en la mayoría de las veces, esto sí es cierto. El parto duele en el momento del trabajo de parto y la recuperación del dolor va a ser menor. Es más rápido la recuperación del dolor, aunque hay algunos pacientes que aún y cuando se les haga cesárea van a tener mínimo dolor, mínima molestia, ¿verdad? Y no van a tener el dolor del parto. Entonces, el dolor sí es algo que es muy importante reconocer, que en el posparto es menos doloroso que en la cesárea. Beneficios para el bebé en el parto. Preparamos al bebé físicamente. Ese estrés que sufre por el trabajo de parto, que digamos el estrés entre comillas, porque en realidad es una situación en la que se prepara, le beneficia al momento de nacer, porque la compresión al momento de pasar por el canal del parto le ayuda a sacar el líquido pulmonar que tiene, el líquido que haya tragado, lo va a expulsar perfectamente bien. A veces que también por la misma compresión al momento de salir por el parto va a sacar lo que es el meconio, que será su primera evacuación, va a orinar al momento de la emoción de nacer. Sí, entonces en teoría pues le ayuda un poquito más a adaptarse al medio ambiente, adaptarse a la respiración y controlar su temperatura cuando nace. Esto también sucede en la cesárea, pero digamos que es mucho más efectivo esto en el parto. El menor tiempo o estancia hospitalaria, pues sí, es obvio. Un parto se va a recuperar tan pronto que se puede dar de alta a la paciente a las 12 horas, 24 horas, cuando mucho, después de un nacimiento de un bebé. En la cesárea, pues está hecha con sus objetivos, que es salvaguardar el bienestar tanto materno como fetal, es decir, en teoría deberíamos de tener las cesáreas únicamente cuando existe riesgo tanto a la mamá como al bebé, aunque en la actualidad se llama cesárea electiva cuando la paciente decide que ella no quiere tener trabajo de parto y que quiere que su bebé nazca por vía abdominal, por salvaguardar la anatomía y la fisiología de la vagina, porque no quiere sufrir dolores del trabajo de parto, por muchas situaciones, y esto no está mal. Es decisión de cada paciente.
Y nosotros lo realizamos cuando hay alteraciones en la posición o presentación del feto, cuando hay alteraciones durante el trabajo de parto en lo que es el monitoreo fetal, que existiera alguna taquicardia o bradicardia en el bebé, prolapso de cordón, desprendimiento de placenta. Son muchas situaciones de urgencia que para salvaguardar la vida del feto se puede convertir en una cesárea. Todos estos riesgos se conllevan en el trabajo de parto, sí es cierto. El trabajo de parto puede hacer que el bebé tenga taquicardia, bradicardia, que se rompa la fuente y tenga un prolapso de cordón, que se desprenda la placenta y tengamos que correr, porque pone en riesgo la vida del feto, ¿no? Que haya una alteración como la preeclampsia, eclampsia, síndrome de Hell, que ponen en riesgo a la mamá, y por eso tomamos la decisión o determinación de hacer una cesárea, ¿no? Los embarazos múltiples, como los gemelos, los trillizos, etcétera, también son una razón de cesárea, ¿sí? Lo mismo si tienen cirugías o tumoraciones pélvicas, miomatosis, que no permitan o que ocluyan en el canal del trabajo de parto, también son un motivo o razón para que decidamos hacer una cesárea. Así pues, la cesárea pues tiene sus beneficios para tanto con la mamá como con el bebé. Existe un riesgo de mayor estancia hospitalaria, un riesgo de infección de la herida quirúrgica, un riesgo de que exista una mala cicatrización o que quede en una cicatriz queloide. Eso ya son situaciones mínimas que pueden existir, pero que el objetivo principal siempre va a ser salvaguardar el bienestar o la vida de la madre, ¿no? Entonces, existen menores riesgos cuando se programa una cesárea, de que existen eventos urgentes en el feto o en la madre, pues ya vamos y lo programamos el día, la hora, el momento que nazca el bebé, etcétera, etcétera, etcétera. Son los beneficios que les puede dar una cesárea. Ahora bien, existen indicaciones médicas, existen indicaciones fetales, indicaciones maternas, y también existe la elección de la paciente y a veces la elección del médico cuando él cree o así lo tiene medido que es lo mejor para la mamá y el bebé. Entonces, hablar de que uno es mejor que el otro es un error. Ambas opciones son viables y son útiles y siempre van a estar hechas para salvaguardar la vida tanto de la madre como del feto. Entonces, esto es algo que me preguntan también muy frecuente: si después de una cesárea, la siguiente vez que desembaracen tienen que tener una cesárea forzosamente. Esto no es así. Si la cesárea anterior no tuvo ninguna complicación, no es una cesárea clásica o cesárea Kerr, que le llamamos nosotros, no hubo problemas en la cicatrización, no existen algunas otras contraindicaciones, y durante el control prenatal y el ultrasonido vemos que están las condiciones favorables para permitirle tener un parto. Si solamente tiene una cesárea, eso es posible. Cuando ya tienen 2 cesáreas, esto ya es un poco de riesgo. Digamos que el 90% de los ginecólogos no nos vamos a arriesgar con 2 cesáreas previas a darle trabajo de parto a una paciente por los riesgos maternos y fetales que existen. Habrá quienes estén a favor de sí permitir un trabajo de parto cuando ya se tienen 2 cesáreas previas, como habrá quien está a favor de que una cesárea es indicación de que las siguientes sean cesáreas. Entonces, esto es un poquito controversial, aunque desde el punto de vista médico y de lo que está publicado, una cesárea, solo una cesárea no es igual a unas cesáreas iterativas, es decir, recurrentes. Una cesárea puede permitir a la paciente tener un parto forzosamente sí o sí. Y 2 cesáreas o 3 cesáreas, eso ya es indicación ahora sí absoluta de tener una cesárea de manera electiva. Esto para salvaguardar la vida de la paciente y también del feto. Bueno, entonces pues ustedes ya tienen una información un poquito más amplia para que ustedes tomen sus decisiones junto con su médico, con su ginecólogo, y lleguen a un acuerdo el que más crean que es correcto para ustedes. Entonces siempre les recomiendo que tengan confianza en lo que su ginecólogo o ginecóloga les dice.
si ya estuviste todo el embarazo con ella o con él y al final te dice que por el bienestar de ambos tiene que ser una cirugía, pues bueno, vale la pena hacerle caso al médico, ¿de acuerdo? Bueno, estamos para servirles. Doctor Ernesto Segoviano, ginecólogo aquí en Playa del Carmen. Saludos.